¿Qué tal, Bruno y Sisters? Nuevamente regresamos a esta amada sección de Pregúntale a Flash, en donde contestaré 4 de sus preguntas que me hayan dejado en los comentarios o en el Discord previo al estreno del capítulo 5 de Deja tu marca. Siendo nuestra cuarta y más importante pregunta, la de ¿habrá nuevos villanos además o después de Opaline? Y como siempre les recuerdo que si quieren participar en esta sección deben escribir en los comentarios de cualquier video o publicación con la etiqueta Pregúntale a Flash seguido de su respectiva pregunta. Además, si quieres saber si tu pregunta ya fue respondida, puedes consultar mi lista de reproducción con todos los Pregúntale a Flash que van hasta ahora. Y por supuesto que si deseas tener prioridad en la próxima selección o tener una respuesta personal mía, pueden volverse miembros del canal en cualquiera de los 3 niveles, en donde tendrán insignias, emojis, acceso anticipado a algunas publicaciones y a la mayoría de los videos, e incluso acceso a los canales del servidor de Discord para miembros, donde también podrán hacer sus preguntas para esta sección. El enlace lo encontrarán en la descripción del video. Por lo que sin más, comencemos. En nuestra primera pregunta, Tizano cuestiona cómo sobrevivieron los Breezes hasta los eventos de la G5. Y esta es una pregunta muy sencilla, banda, y es que como se ha llegado a establecer en la serie, los Breezes no viven en el mismo plano de la población de Ecus, o al menos no en un lugar tan accesible, puesto que como se nos llegó a explicar en la G4, los Breezes tienen que cruzar un portal el cual se abre y se cierra cada cierto tiempo. Por lo tanto, estas criaturas no están expuestas constantemente a los peligros que puede representar Equestria y demás, algo bastante afortunado, ya que se quedó muy claro que estos son extremadamente frágiles y vulnerables, por lo que ni de broma podrían sobrevivir a la catástrofe prácticamente apocalíptica que ocurrió tanto en Equestria como posiblemente en todo Ecus. A esto hay que sumarle que quizás los Breezes ni siquiera supieran de todo lo ocurrido, solo sepan que en algún momento quedaron aislados del mundo exterior, ya que muy posiblemente el portal entre su mundo y el otro dejó de abrirse una vez que la magia se fue, por lo que los Breezes no pudieron viajar a Equestria en todo ese tiempo, algo que se ve demostrado con que ellos mencionaran que no habían visto ponis en cientos de lunas. Así que posiblemente en lo que a los Breezes respecta, ellos simplemente se percataron de que el portal de Equestria nunca se volvió a abrir después de cierto tiempo, algo que la verdad desencadenaría otra pregunta, y es si es que la ausencia del polen que recolectaban les perjudicó en algo, suponiendo que no hayan tenido un sustituto para este. Pues recordemos que precisamente la razón de salida de los Breezes es para recolectar polen como si fueran abejas, algo que si nos guiamos en esa lógica, el polen es su fuente de alimento y proteína, como ocurre con las abejas, algo que claramente debería representar un problema en caso de que haya sido imposible importarlo durante cientos de años, pero habrá que esperar a ver el estreno del capítulo para saber si explican eso o harán caso omiso. Por lo que pasando a nuestra segunda pregunta, un punto cuestiona qué significa que Opaline tenga el cofre de la armonía. Y es que para quien no lo sepa, en el último capítulo de Deja tu marca es que podemos ver el cofre de la armonía, es decir, el cofre misterioso de la temporada 4 de Friendship is Magic, el cual fue responsable de la creación del castillo de Twilight y que también podemos apreciar en los adelantos del capítulo 5. A lo que respondí en su momento que esto es uno de los muchos indicios que podrían implicar que el castillo de Opaline es de hecho el castillo de Twilight, ya que ya he señalado con anterioridad que ambos castillos comparten muchos elementos, tanto en diseño, colores y decoraciones, tales como los cristales colgantes del techo o el que ambos posean un árbol de base. Aunque claro, también hay muchos elementos en contra, como la simple ubicación geográfica, la cual discierne bastante, puesto que el castillo de Opaline está sobre un acantilado, o también el hecho de que claramente el castillo de Opaline es de ladrillo, mientras que el de Twilight es de cristal, y ya ni hablemos de la clara falta de parecidos en cuanto a arquitectura. Así que, por más interesante que pueda ser esta posibilidad, objetivamente no tiene mucho sentido. Sin embargo, otra idea que podríamos plantear como una especulación precavida es que Opaline haya querido usar el cofre para crear ese castillo,
Eso hablando de una ingeniería inversa, es decir, estudiar el cofre y su función para poder obtener un castillo medianamente parecido en otra ubicación. De ahí que ambos posean esas similitudes, no porque sean los mismos, sino porque de cierta forma vienen de la misma fuente, con el obvio hecho de que Opaline usó su propia magia para crear su castillo. O el del árbol, o igual si la usó, pero no de una forma en el que el árbol se la diera voluntariamente. Pero quizá la explicación que más puede encajar es que el cofre sea principalmente un trofeo, uno con el que Opaline pueda recordar la pseudo victoria contra Twilight, una que hasta podríamos decir que le quitó su castillo, ya que si no lo recuerdan, el cofre de la armonía también es la semilla de la que salió el castillo de la amistad, por lo que Opaline para obtenerlo tuvo que arrancarlo del suelo, algo que quizás no sea tan difícil si es que su castillo ya no seguía en pie. Ahora pasando a nuestra tercera pregunta, Martin el elegido cuestiona cómo creo que volveremos a ver a las Mind Six. Y aquí tenemos muchas posibilidades, todas cayendo en el territorio de la especulación precavida, ya que no hay forma de asegurar cómo es que las Mind Six podrían volver a la G5, es más, no hay garantía alguna de que siquiera lo hagan, siendo la más probable la de mensajes generados tanto por artefactos mágicos como tecnológicos, algo que realmente ya vimos aplicado con Twilight en Deja tu marca, como con Fluttershy en los cómics, por lo que es muy posible que haya más mensajes regados por ahí con el resto de las Mind Six, es más, muy seguramente veamos una versión extendida del mensaje de Twilight grabado en los cristales de la unidad, porque este claramente está incompleto. Otra opción sería verlas a través de visiones y sueños, algo que entraría más en el ámbito espiritual y místico, cosa que es perfectamente normal en esta franquicia, siendo la perfecta ejemplar en eso la princesa Luna. Incluso con eso en cuenta, podríamos ver muy factible el tener una escena de Sunny con Twilight en el dominio, para así dar un emotivo paralelismo con el momento de Celestia y Twilight en ese mismo lugar. Y ya como opción menos probable, puede ser que veamos un completo flashback de la antigua Equestria, no solo con las Mind Six, sino con varios de los personajes de la G4, ya sea en el modelo 3D de Deja tu marca, o con los diseños 2D de Cuenta tu historia. Esto para poder contar algo importante a profundidad, ya sea la caída de Equestria, el ascenso de Opaline o algún elemento para una historia futura, pero esto es realmente muy improbable, al menos en el corto plazo. Finalmente, nuestra cuarta y más importante pregunta, Diego GB cuestiona si habrá nuevos villanos aparte de Opaline. Y bueno banda, aquí tenemos el mismo caso de la pregunta anterior, ya que todo lo que podemos decir son especulaciones. Lo que sí podemos decir con un tanto más de seguridad es que hay dos opciones para Opaline. Una es que quede como la villana definitiva de toda la quinta generación, y a lo largo de las temporadas venideras veamos más y más de su desarrollo y planteamiento bajo las sombras y no tan debajo de estas, al grado en que en el clímax de toda esta travesía concluya con su derrota absoluta. Algo como lo que serían los villanos principales de cada generación de los Power Rangers, seres malignos que tienen uno que otro enfrentamiento con los héroes, pero no es hasta el final de la historia que estos son realmente derrotados. La otra opción es que el arco de Opaline esté cerca de su conclusión, y esto lo podríamos ver en el capítulo 6 de Deja tu marca, el cual contará con el especial de Secrets of the Starlight más 3 episodios, y se estrenará en noviembre, marcando así el aparente final de Deja tu marca. Pero ojo banda, este no es realmente el final de la G5, ya que sabemos que aún tenemos contenido para el 2024, al menos en menor medida. Volviendo a Deja tu marca en sí, el arco de Opaline, donde veremos su derrota y descenso de la villanía principal, pero posiblemente vuelva como una villana menor, porque al menos yo dudo que se reforme, siendo a partir de ahí que tendremos un camino despejado para poder introducir a otros villanos, ya sea en otra serie lineal de la G5 o en el peor de los casos en la serie de Deja tu marca, que se sabe que contará con especiales de 20 minutos en 2024. Ahora, la clase de villanos que podríamos ver es muy incierta, pero yo podría apostar a que se trate de alguna otra especie, ya sea una que ya conocemos o una completamente nueva.
Esto principalmente porque vemos que Deja tu marca está apuntando a la exploración y el reintegrar otras especies, principalmente a los dragones, así que la idea de ver a un individuo perteneciente a una especie o toda una especie en general rechazando la amabilidad de los ponis tras el desastre que causaron es muy interesante a explorar. De hecho, en los cómics esa idea ya está siendo abordada con la introducción de una posible villana conocida como Milkweed, la cual es una ninfa. Ahora, creo que también la idea de ver a otros ponis como antagonistas también tiene mucho potencial, principalmente si se trata de ponis que a diferencia de los que ya vimos se hayan criado en un ambiente mucho más hostil del de nuestros protagonistas, e incluso que se opongan a la idea de la unificación y el regreso de la magia, dado que saben los problemas que causarían a largo plazo. Y por supuesto, no hay que descartar la posibilidad de ver a otro alicornio, mucho más peligroso y serio que Opaline, el cual represente una amenaza mucho más grande para los Mind Six, ya que después de todo fue ella quien planteó la idea de que hay más alicornios por ahí y cuya moral desconocemos por completo. Pero si ahora quieres ver un todo explicado de los avances de Deja tu marca capítulo 5 o la historia de Violet Rainbow, la pony con vitiligo, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.